Felicidades, deben estar muy contentos todos los que por meses, por no decir que por años, se dedicaron a atacar al INAI, una de las instituciones que surgió con la transición, en el gobierno de Vicente Fox, tal vez lo único bueno del gobierno de Vicente Fox. Pero también deben de estar muy arrepentidos los comisionados del INAI que despilfarraron dinero, que se contrataron no sé cuántos guaruras, no sé cuántos encargados de comunicación y que viajaron por todo el mundo. También ellos deben estar arrepentidos. No le alcanza a Salinas Pliego para ser presidente de México. El Congreso desaparece al INAI y a 6 organismos autónomos. 81 días de guerra en Sinaloa entre los Mayitos y los Chapitos. Murió Silvia Pinal, la última diva del cine mexicano. Buenas noches, México. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy una conversación, bueno, estamos en esta tercera temporada, hoy una conversación especial con el periodista Matthew Turlier de Proceso. Gracias por esta conversación. Desmenuza de una manera muy importante lo que es este empresario poderoso, lo que es este empresario del que mucho se ha hablado, pero él hace una biografía no autorizada que vale la pena buscar en librerías. También me dice que va a estar en Amazon. La Fórmula Salinas se llama este libro del que vamos a hablar esta noche. Gracias al periodista Matthew Turlier por esta conversación con nosotros. Matthew, estás estrenando el libro. Cuéntanos de qué va este libro que has presentado esta semana, titulado La Fórmula Salinas, las redes del poder en México. ¿De qué va este libro, Matthew? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. El libro, La Fórmula Salinas, digamos, biografía no autorizada de Ricardo Salinas Pliego, no tanto desde el punto de vista de su vida personal, sino de su carrera empresarial, de su forma de hacer negocios. Lo que pretende un poco el libro es eh, ofrecer una radiografía de su forma de hacer negocios de esta persona que llegó a ser el tercer multimillonario más rico del país y cuyo poder ha aumentado en los últimos 30 años a raíz de la compra de TV Azteca al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Entonces el libro retoma los últimos 30 años, en realidad va desde los años 50, pero retoma los últimos 30 años de la carrera empresarial de Ricardo Salinas Pliego para mostrar cómo se ha hecho de su fortuna, ¿no? Ya sea a través de sus conexiones con el poder político, especialmente con los presidentes en turno, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Andrés Manuel López Obrador, el abuso del sistema judicial, la penetración de los órganos legislativos a través de diputados y senadores, empleados suyos, el uso de TV Azteca para atacar a sus adversarios o proteger a sus intereses y el uso ya de estrategias todavía más cuestionables en el ámbito empresarial, como son las traiciones, las mentiras y las eh, rupturas, digamos, de alianzas de manera muy poco cordiales, ¿no? Y dentro de todo este marco, pues hay una parte especial sobre el fraude perpetrado con la compraventa de Grupo Fertinal a Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y el libro retoma toda la historia desde los años 90 hasta el sexenio de López Obrador. Es una investigación que muestra cómo este modus operandi de Ricardo Salinas Pliego se puede observar dentro de un caso de corrupción que sigue sin resolver hasta la fecha,
pero que implica pues un desfalco muy fuerte a Pemex. Dime una cosa, Matthew, ¿tú estás o estuviste demandado por Ricardo Salinas Pliego, si no mal recuerdo? Correcto. El libro de hecho empieza. Bueno, no empieza. Empecé a trabajar sobre Ricardo Salinas Pliego a raíz de una demanda que presentó él contra la revista Proceso y tres de sus trabajadores, incluyéndome a mí, y el ex director y el ex subdirector. La demanda fue a raíz de un reportaje que publicamos sobre el tema de Fertinal, precisamente. Y ante esa demanda por daño moral, el que fuera director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, me pidió investigar pues sobre los negocios de Ricardo Salinas, porque la lógica era la siguiente: si él nos ataca por ejercer el periodismo, porque era un evidente ataque contra el periodismo, pues contestemos con más periodismo, para no acallarnos, porque es lo que se buscaba. Entonces, en los siguientes años empecé a investigar más a fondo las estructuras corporativas de Ricardo Salinas Pliego, sus formas de hacer negocios, publiqué varios reportajes, pues hasta tener el material para hacer un libro, ¿no? Y la idea del libro en un principio era publicar los documentos, porque en una ocasión él retó a que mostráramos documentos digamos, sostener lo que planteábamos en en los reportajes. Y eso, pues yo tengo todos los documentos. Entonces, el libro empezó como una respuesta o sea, con la intención de publicar los libros sobre el tema de Fertinal, los documentos, perdón, sobre el tema de Fertinal, y creció hasta convertirse en un libro. La demanda original que él presentó, él y Banco Azteca presentaron contra nosotros, siguen vigentes, no hay mucho avance, de hecho está congelado desde hace varios años, pero la demanda sigue. Entonces, el libro es un poco el producto de esta demanda, de esta respuesta de proceso contra un ataque a la libertad de expresión y, con la intención de publicar los documentos que sostienen los reportajes. Y de hecho, a la par del libro hay un sitio de internet donde se pueden consultar cerca de 150 documentos que se mencionan en el libro. Matthew, ¿qué se siente estar demandado por uno de los empresarios más poderosos de este país? Y si hacemos una retrospectiva, este empresario comenzó siendo parte del consejo asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador y terminó el asunto muy mal porque terminó despotricando el empresario contra el presidente. ¿Cómo ves este cambio, esta evolución, digamos, en este trato que tenían al inicio y cómo termina Salinas Pliego y donde ahora se le exhibe que debe una cantidad, tú me dirás qué cantidad le debe al SAT? Eh, ¿Cómo ves esta evolución? ¿Cómo te sientes tú al estar directamente señalado por este empresario? Bueno, la primera parte, la de la demanda, creo que fue esto, fue una demanda para callar, para no continuar con la investigación sobre Grupo Fertinal, porque implicaba una defraudación a Pemex. Pemex cotiza en Estados Unidos, y en Estados Unidos Ricardo Salinas Pliego tuvo un problema a principios de los años 2000, por un fraude que cometió allá, y tuvo que comprometerse con las autoridades bursátiles de Estados Unidos a defraudar nunca la ley de Estados Unidos. Entonces, en este caso, está en problemas, podría estar en problemas ahí. Entonces, por eso intuyo yo, pusieron la demanda. ¿Cómo se siente? Pues la verdad no. O sea, claro, es molesto porque lo hacen para molestar con sus prácticas dilatorias. O sea, se trata de esto, de molestar, porque sus abogados no han resultado muy buenos. De hecho, cometieron varias pifias que se van narrando en el libro, pero él es más, o sea, abusa del sistema judicial, pero no tiene a grandes abogados, digamos. Tiene abogados especializados en
en utilizar los huecos y las fallas del sistema judicial para llegar a sus fines, pero en realidad no son tan profesionales. Eso por la primera pregunta. La segunda, en efecto, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, de hecho un poco antes, desde la fase de transición, empezó a colocar a personajes cercanos a Ricardo Salinas Pliego en su equipo de transición. El que era, bueno, Carlos Ursúa, que era en aquel entonces, iba a ser el secretario de Hacienda. Pues en el periodo de transición tuvo que ir 2 veces a casa de Ricardo Salinas Pliego para platicar con él de temas, ¿no? Y eso se lo pidió directamente López Obrador, según me contó Ursúa. Entonces hubo una relación ahí muy fuerte. Cuando arrancó el sexenio, no solo Salinas Pliego estuvo en el equipo del Consejo Asesor Empresarial, sino que tuvo a varios de sus empleados en el gobierno de López Obrador y recibió la tarea justo con Banorte de dispersar el dinero de los programas sociales a través de Banco Azteca. Esto implicó no mucho dinero como tal, como contratista, sino una llegada masiva de nuevos clientes a sus bancos. Y eso se reflejó en una ganancia tremenda para Grupo Electra. A la par, su empresa petrolera, Typhoon Offshore, se convirtió en uno de los grandes contratistas de proveedores de Pemex, uno de los 5 mayores proveedores de Pemex durante el sexenio de López Obrador, y pues se le veía a él em, muy poderoso. ¿En qué sentido? En que él podía no aplicar las políticas de salud pública implementadas durante la pandemia. Sus empresas litigaron contra varias reformas de López Obrador y López Obrador nunca le... O sea, hay pocos personajes que durante los primeros años del sexenio pudieron retar tan abiertamente a López Obrador sin tener consecuencias, ¿no? El punto de quiebre fue el de los impuestos, porque es un tema heredado desde el desmantelamiento de Mexicana de Aviación, en el que él cometió, bueno, su grupo Electra cometió un fraude multimillonario, fraude fiscal y el SAT le empezó a reclamar pues, por cerca de 30.000 millones de pesos de créditos fiscales desde el sexenio de Peña Nieto. Sus empresas han litigado, hasta que ya se agotaron los recursos, se agotó en la Suprema Corte de Justicia y él se siguió negando a pagar. Y ahí es cuando se hace la confrontación con López Obrador, quien reconoció en una conferencia matutina que ofreció todavía a Salinas Pliego una reducción de 8.000 millones de pesos de una deuda con el SAT, pero parece que Salinas Pliego se negó y porque dijo que no iba a pagar ni un centavo. Y ya de ahí, que ya eso ya es finales del sexenio, se degrada la relación a un nivel pues hasta la ruptura prácticamente. Una ruptura que hasta el momento parece que sigue vigente entre pues el empresario y la cuarta transformación encarnada en Claudia Sheinbaum Pardo. Justo te iba a preguntar ya para cerrar esa parte, ¿cómo vislumbras este sexenio con Ricardo Salinas Pliego? Pues sigue ahí permanentemente en redes sociales, con un lenguaje que, bueno, ya tú lo conoces a la perfección, que yo no sé si es él o no es él, o si es su community, pero está retando al poder en México, pero a la vez él es otro poder, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo ves este duelo de poderes en México? Muy paradójico, porque además él reta el poder en público, pero su poder personal y corporativo se basa precisamente en sus relaciones con el poder político. Entonces, yo creo que es muy difícil vislumbrar ahora lo que va a pasar en el sexenio porque se están reacomodando ahorita los poderes fácticos, las fuerzas. Se vio
ayer el nuevo consejo, bueno, el equivalente al Consejo Asesor Empresarial de Claudia Sheinbaum. Se están reacomodando muchas cosas ahí. Él, por ejemplo, en el sexenio de Cedillo, empezó muy peleado porque en el grupo de Cedillo pensaban que, bueno, lo consideraban a él como un prestanombres de Carlos Salinas de Gortari, probablemente con justa razón, y lo tenían muy vigilado, muy cerrado, muy encerrado. Y aún así, en el sección de Cedillo, logró ganar acceso al sector de las telecomunicaciones, logró ampliar su poder de manera, pues, consecuente. Entonces, el choque inicial habría que ver si se va a mantener así o si al fin de cuentas el pragmatismo hará que se acerque de nuevo con el gobierno. Em, pero lo que podemos ver ahora es sí, es una confrontación frontal con Morena en general y con el gobierno en particular, sobre todo el ala, digamos, más de izquierda de Morena. Con la que él se pelea una vez sí y otro también, ¿no? Pero es parte de su lógica, yo creo, de mostrar ¿Lógica o estrategia? estrategia, yo creo que estrategia, demostrar a sus seguidores, al grupo que está creando, de que él no tiene miedo a enfrentarse al poder, de que él puede decir lo que él quiera, de que él es tan poderoso que puede retar a medio mundo sin que le pase nada. Y esa estrategia, yo creo que lleva por lo menos tres años desatado con ello, ¿no? Con su personaje del tío Rich, con el impulso a figuras de ultraderecha, que empujan un discurso a la Javier Milei, el argentino, a la Elon Musk, un poco a la Trump. O sea, se está colando en este movimiento global de multimillonarios que se hacen pasar por personas anti-élites, anti-establishment, y que pues que valen mejor que los demás, ¿no? Y como, bueno, es un discurso que ha pegado en varias partes del mundo, entonces, pues, ¿por qué no acá? Yo creo que eso podría ser una de las estrategias, pero lo que se ve ahora, por lo menos a nivel de hechos, pues es este reto continuo hacia Morena, hacia los zurdos, hacia su discurso que ya tiene muy armado, y con el que aglomera, pues, unos seguidores, no se sabe exactamente cuántos, porque está probado que tiene a muchas cuentas De falsas que eso lo apoyan. con eso quiero cerrar, Matthew. Se decía que Ricardo Salinas Pliego quería ser presidente de México. ¿Tú qué sabes de eso? Bueno, él siempre ha dicho que no, pero creo que le encanta que le digan. Porque muestra, porque él le permite decir que a él en realidad no le interesa esto, porque él es un gran empresario que no necesita del poder público, porque bla, bla, bla. Pero creo que le encanta que le digan y le encanta esa fama que se está creando con su personaje de redes sociales, el disque irreverente y un poco libertad de tono tipo Donald Trump, ¿no? De decir cosas enormes y ver que todo pasa y que crea indignación y que esto le gusta a mucha gente, crear la polémica siempre. em, pero de ahí a verle un proyecto político real donde él sea el protagonista, la verdad no. Y pues siempre que le han preguntado, él ha contestado que no. Y hasta el momento no se le ve una estructura política real, una estructura que podría tomar la forma de un partido, de organización de base. No lo hay, no lo hay. Tiene a varios operadores dentro del mundo político que le han permitido pasar leyes, empujar sus intereses, pero de ahí a lanzarse él, yo creo personalmente que primero las condiciones no están y que además pues no se le ve algo concreto al respecto, ¿no? Más bien es gente que, como se le decía a Slim en su momento,
ah, pues si tú ya eres multimillonario, mejor vente de presidente porque así no vas a robar, porque ya eres muy rico. Va un poco por ahí la cosa, pero no, ni a Slim, ni él, ni les convendría tanto exponerse al escrutinio público tan de frente. Totalmente, Matthew. Pues a leer tu libro, yo todavía no tengo el gusto, Matthew. ¿Dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar? Ya se está empezando a distribuir un poco más, bueno, en la Ciudad de México por lo menos, sé que está en el Péndulo, en la Zona Rosa, está en Miguel Ángel de Quevedo, en las librerías. eh, Creo que ya estos días ya va a estar en las principales librerías en la Ciudad de México y en el resto del país. Me imagino que igual en el transcurso de los días o semanas ya estará, espero que ya en todos lados. Bueno, pues a leer La Fórmula Salinas, las redes del poder de Matthew Turlier. Gracias, Matthew. Saludos a Proceso. Muchas gracias, saludos. Ah, y también está en Amazon. Ahí sí, para quienes lo quieran comprar desde Más ahora, de rápido, donde sea, así es. Aunque Amazon, bueno, es mejor en librería, pero bueno, mejor. existe Amazon. Sí, claro, un libro no se compara con, pero bueno, lo que decida Así es. el lector está perfecto. Saludos, Gustavo. Muchas Gracias, Matthew. gracias. Buenas noches.